Saludos para todos, sean bienvenidos a esta transmisión, Dios les bendiga. Una vez más vamos a leer la palabra del Señor, vamos a continuar con nuestro tema, predicadores del Nuevo Testamento. Y continuamos hablando del apóstol Pedro, en esta ocasión ya la octava parte, donde la palabra del Señor nos muestra, nos habla de cómo el apóstol Pedro pues fue aprendiendo del Señor grandes enseñanzas, tuvo grandes experiencias, y para esto vamos a orar para que Dios nos ayude y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo recibido de tu mano. Gracias, Señor, por todo lo que nos das en esta hora. Te rogamos nos ayudes de tal manera que esta palabra una vez más sea de grande bendición, una vez más traiga grande enseñanza a nuestra vida y tu nombre sea bendecido y sea glorificado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Vamos a leer primeramente en el Evangelio San Marcos, capítulo 16, su versículo 7. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En esta primera lectura vemos que el Señor Jesús, después de haber resucitado, les dijo a aquellas mujeres que se habían dado cuenta que ya no estaba en la tumba y que había resucitado, el mensaje para el apóstol Pedro era que él va antes que vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Esta es la primera mención del apóstol Pedro después de la resurrección. Y tenemos otras lecturas más acerca de esto, y es en el Evangelio San Lucas, capítulo 4, el versículo 8 hasta el 12. Y dice la palabra de Dios: Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y como miró dentro, vio solos los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. En este pasaje se nos muestra algo más, que ya aquellas mujeres habían llegado hasta donde estaban los discípulos y precisamente les dieron la noticia, pero no les creyeron. Y es por eso que otra vez se nos menciona al apóstol Pedro, que corrió al sepulcro para confirmar lo que le habían dicho. Y una de las cosas que se sucedieron fue que se maravilló, se admiró de todas aquellas cosas que estaban aconteciendo, porque se dio cuenta de ese grande milagro, de esa grande maravilla, que el Señor había resucitado. Pero también tenemos
Otro registro en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, los versículos 2 al 8. Y estos versículos nos dicen: entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y les dice: han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Esta es otra parte de la palabra del Señor que nos enseña o que nos recuerda precisamente que el Señor resucitó y que entre ellos el apóstol Pedro fue uno de los que confirmaron. A él le dijeron y él inmediatamente salió para confirmar aquella noticia tan importante. Y esto pues tiene para nosotros muy grande enseñanza, porque la resurrección del Señor Jesús es el hecho central de la historia cristiana. Sobre esa resurrección está construida la iglesia. Sin esa resurrección no existiría la iglesia cristiana. Y la resurrección de Jesús es única. No hay en el mundo otros que puedan decir que a quienes adoran resucitaron. Solo los cristianos tenemos un Dios que se hizo hombre, literalmente murió por su pueblo y resucitó con poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Y así como Cristo resucitó, pues ahora sabemos que Él es el que vino a este mundo y el que entró otra vez a los cielos de donde vino. Ahora en nuestro mundo hay redención, no perdición, hay redención en Cristo Jesús. Sabemos que el poder de Dios está empeñado en destruir el pecado, en crear nuevas vidas y prepararlas para la segunda venida del Señor Jesús. Gracias a la resurrección, sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros también resucitaremos para vivir por siempre con Cristo Jesús. La resurrección da testimonio a la iglesia en el mundo. El mundo puede ver el testimonio de la iglesia porque Cristo ha resucitado. El mensaje más importante de los apóstoles fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección da sentido a la iglesia
todos los días la cena del Señor, donde se hace memoria del Señor. Y así como aquellos caminantes de Emaús pudieron partir el pan o pudieron ver al Señor partir el pan y compartirlo, pues así el Señor nos concede celebrar la Santa Cena. Y la resurrección pues nos ayuda a encontrar un significado en medio de los problemas y en medio de las dificultades, y no importando lo que llegue a sucedernos, si caminamos con el Señor Jesús, la resurrección nos da esperanza para el futuro. La resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna su reino. El poder de Dios que hizo que Jesús resucitara está a nuestra disposición. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, aunque vivamos en un mundo malo, pero nuestra creencia central es que Jesucristo resucitó de la muerte. Y encontramos que el apóstol Pablo también escribió algo muy importante acerca de la resurrección. Y vamos a leer precisamente en 1 Corintios 15, 12 al 22. Y esta lectura dice: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo esa bendición de poder escribir acerca de la resurrección. Y dice que algunos dicen que no hay resurrección. Y yo creo que hemos escuchado a muchas gentes que dicen que al morir en esta tierra, ahí se acabó todo. Y aquellos que dudan se burlan de los cristianos diciendo que qué desperdicio si no hay nada después de esta vida. Sin embargo, sabemos que el Señor ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, entonces sí dice que es vana nuestra fe, que somos falsos testigos y que pues todo está perdido. Pero dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y como ha resucitado, entonces tenemos la suficiente confianza de que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Así que es necesario que nosotros
sigamos confiando en la palabra del Señor y sigamos confiando en esa promesa que el Señor nos ha dado. Yo soy la resurrección y la vida. Glorificado sea el Señor. Pero también vemos que el Señor se aparece a sus discípulos. Vamos a leer primeramente lo que la palabra del Señor nos dice en San Juan 21, 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias, y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón: a pescar voy. Y dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: ¿mozos, tenéis algo de comer? Respondiéronle: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Bueno, en esta parte de la palabra del Señor encontramos que el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. En esta ocasión dice que estaban juntos Simón, Pedro. Ahí aparece otra vez Simón Pedro. Y por nombre menciona a otros discípulos. Estaba Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2. Ahí estaban estos discípulos. Ya sabían que el Señor había resucitado. Y de momento dice Simón: a pescar voy. Cuando él dice a pescar voy, no les dice a los demás vamos. Nada más él dice a pescar voy. Y todos dijeron: vamos nosotros también contigo. Como que desde ahí ya lo empezaban a reconocer como su líder, como alguien que había recibido autoridad y que ahora ya tenían a alguien a quien seguir, a alguien a quien oír, porque desde el momento en que dice a pescar voy, desde ese momento dicen vamos nosotros también. Lo empezaron a seguir. Pero dice la palabra del Señor que no habían pescado nada porque ya había llegado la mañana y nada tenían. El trabajo de toda una noche perdido. Y tal vez algunas ocasiones les había pasado eso, pero en esta ocasión dice la palabra del Señor que llegó el Señor a la orilla y les dijo: mozos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Habían trabajado toda la noche, pero no tenían nada. Pero cuando llega el Señor, les dice: echad la red de la mano derecha del barco y hallaréis. Porque el Señor conoce todas las cosas, porque el Señor sabe todas las cosas. Y cuando ellos
escucharon que había a la derecha, pues entonces la echaron, obedecieron, y la Biblia dice que no la podían ni sacar por la multitud de peces. Y esto nos muestra que el Señor quería guiarlos, el Señor quería conducirlos, el Señor quería seguir estando con ellos para que todo lo que hicieran tuviera un buen provecho, una buena cosecha, para que todo lo que hicieran solamente tenían que obedecer esa palabra, que cuando les dijera a la derecha, a la derecha. Y de esta manera, pues lograrían grandes cosas. Lo importante es que aunque no sabían que era el Señor, pero le obedecieron. Aunque no sabían que era el Señor, pero pusieron por obra esa palabra. Y cuando se pone por obra la palabra del Señor, no hay pierde, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz. Así que pidamos al Señor que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a no dudar de su santa palabra, que nos ayude a recordar lo que Él dijo que va a hacer. Y de esta manera confiemos en sus grandes promesas. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos concedes la lectura de tu palabra y nos concedes ver, Señor, cómo el apóstol Pedro estuvo aprendiendo grandes lecciones, grandes enseñanzas, grandes experiencias, y de esta manera estuvo preparándose para ese grande ministerio que tú le diste, Señor. Ayúdanos a entender la palabra del Señor, ayúdanos a obedecer la palabra del Señor, y de esta manera poder también lograr muchos objetivos en tu obra, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, Dios les bendiga, y con la ayuda del Señor seguiremos transmitiendo.